Chofer lleva gratis a anciano a visitar tumba de su esposa cada domingo. Un día el anciano le dice, «Es hora que sepas que soy tu padre, hijo». Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Comencemos. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas empañadas del pequeño apartamento cuando Héctor despertó sobresaltado. No había sido el despertador lo que lo había sacado del sueño, sino esa sensación extraña que lo perseguía desde hacía meses, como si algo importante estuviera por suceder. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos cansados, y miró hacia la fotografía que descansaba sobre la mesita de noche. Una mujer hermosa de cabellos dorados y sonrisa radiante lo observaba desde el marco plateado. «Buenos días, mamá», murmuró como cada mañana tocando suavemente el cristal. Hacía casi 20 años que Esperanza había partido, pero su recuerdo seguía siendo el motor que lo impulsaba cada día. Héctor se levantó con cuidado, sintiendo el peso de sus 42 años en las articulaciones. Su cuerpo no era el mismo de aquel joven que había llegado a la ciudad con la esperanza de encontrar un futuro mejor. El apartamento era modesto pero limpio. Cada objeto tenía su lugar preciso. Héctor había aprendido a valorar la simplicidad después de años de lucha. En la pequeña cocina, preparó su café negro de siempre y miró por la ventana hacia las calles que ya comenzaban a llenarse de vida. Era domingo, su día favorito de la semana, aunque también el más melancólico. Se vistió con su mejor camisa blanca, la que reservaba para las ocasiones especiales, y se miró al espejo. Sus rasgos eran nobles, marcados por la experiencia pero conservando esa bondad natural que lo caracterizaba. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza profunda que intentaba ocultar tras una sonrisa amable. Se peinó hacia atrás su cabello negro, ya salpicado de algunas canas prematuras, y tomó las llaves de su viejo automóvil. El vehículo, un sedán azul de más de 15 años, era su herramienta de trabajo y su compañero fiel. Héctor lo mantenía impecable, como si fuera nuevo. Cada domingo, sin falta, realizaba el mismo recorrido que había comenzado por casualidad y que ahora se había convertido en una tradición sagrada. A las 9 en punto exactas, se detuvo frente a una casa modesta pero bien cuidada en el barrio de San Miguel. La fachada blanca estaba adornada con macetas de geranios rojos que alguien regaba con esmero. Héctor bajó del automóvil y caminó hasta la puerta principal, donde un hombre anciano ya lo esperaba. Diego era un señor de porte distinguido, a pesar de sus años evidentes. Su cabello completamente blanco estaba siempre perfectamente peinado, y sus ojos azules conservaban una vivacidad que contrastaba con la melancolía que parecía cargarlo. Vestía invariablemente un traje gris impecable, camisa blanca y una corbata azul marino que combinaba con un pañuelo en el bolsillo del saco. En sus manos arrugadas pero firmes, sostenía siempre el mismo ramo de flores blancas, rosas y azucenas, las favoritas de su difunta esposa. «Buenos días, don Diego», saludó Héctor con respeto, quitándose la gorra que usaba para manejar. «Buenos días, mi querido Héctor», respondió el anciano con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, puntual como siempre. Esta rutina había comenzado hacía más de 3 años, cuando Héctor trabajaba como taxista de tiempo completo. Un domingo lluvioso, había visto al anciano esperando bajo una marquesina, empapado y con su ramo de flores protegiéndolo del agua, como si fuera lo más preciado del mundo. Algo en la imagen lo había conmovido profundamente, y sin pensarlo 2 veces, se había detenido. «¿Necesita que lo lleve a algún lado?», le había preguntado esa primera vez. Diego había subido al automóvil con gratitud y durante el trayecto hasta el cementerio de La Paz le había contado sobre Florencia, su esposa fallecida, y sobre la promesa que se había hecho de visitarla cada domingo. Cuando llegaron al destino, Héctor se había negado a cobrar la carrera.
No puedo aceptar dinero por un acto de amor, había dicho simplemente. Desde entonces, cada domingo a las 9 en punto, Héctor pasaba a recoger a Diego sin cobrar un solo peso. Lo que había comenzado como un gesto espontáneo de bondad se había convertido en algo mucho más profundo, aunque ninguno de los dos hombres hablara abiertamente sobre ello. Durante los viajes, que duraban aproximadamente 30 minutos hasta llegar al cementerio, Diego le contaba historias sobre Florencia, cómo se habían conocido en una fiesta de pueblo cuando ambos eran jóvenes, cómo ella había sido maestra de escuela primaria y había dedicado su vida a enseñar a los niños del barrio. Héctor escuchaba cada relato con atención religiosa, sintiendo que de alguna manera esas historias llenaban un vacío en su propio corazón. Florencia tenía una risa que podía alegrar el día más gris, decía Diego, mirando por la ventanilla mientras las calles pasaban lentamente. Cuando reía, sus ojos se convertían en dos pequeñas lunas que brillaban solo para mí. Héctor asentía en 1900. Silencio, concentrado en manejar pero absorbiendo cada palabra. Había algo en la manera en que Diego hablaba de su esposa que le recordaba vagamente algo, una sensación que no podía identificar, pero que lo hacía sentir extrañamente conectado con el anciano. El cementerio de La Paz se extendía como una pequeña ciudad silenciosa en las afueras de la urbe. Sus senderos de grava crujían bajo los pies de los visitantes y los árboles centenarios proporcionaban una sombra reconfortante a las lápidas que se alzaban como testigos mudos del tiempo. Héctor siempre acompañaba a Diego hasta la tumba de Florencia, cargando una pequeña silla plegable que el anciano usaba para sus largas conversaciones con su amada. La tumba estaba ubicada en una sección tranquila del cementerio, bajo un sauce llorón que parecía velar eternamente por los restos de Florencia. La lápida de mármol blanco tenía grabado en letras doradas: Florencia Herrera de Morales, amada esposa, querida maestra. Su luz sigue brillando en nuestros corazones. Cada domingo, Diego se sentaba en su silla y comenzaba a hablar con Florencia como si ella estuviera allí, escuchándolo. Le contaba sobre la semana que había pasado, sobre las noticias del barrio, sobre el clima y sobre las pequeñas cosas que habían compartido durante sus años de matrimonio. Héctor se alejaba discretamente, dándole privacidad al anciano, pero nunca se iba muy lejos. Durante esas horas de espera, Héctor solía caminar por el cementerio, leyendo las inscripciones de otras tumbas y reflexionando sobre la vida. A veces se sentaba en un banco cercano y observaba a Diego, admirando la devoción inquebrantable del anciano hacia su esposa fallecida. Había algo profundamente conmovedor en ver a un hombre de edad avanzada manteniendo viva una historia de amor que había trascendido la muerte. Lo que más intrigaba a Héctor era la soledad evidente de Diego. En todos los domingos que llevaban compartiendo este ritual, nunca había visto al anciano acompañado por familiares. No tenía hijos que lo visitaran, ni nietos que corrieran por el jardín de su casa. Parecía ser un hombre completamente solo en el mundo, excepto por el recuerdo de Florencia y la compañía dominical de Héctor. ¿No tiene familia, don Diego?, le había preguntado Héctor una vez, con la delicadeza que caracterizaba sus conversaciones. El anciano había guardado silencio durante varios minutos, su mirada perdida en el horizonte. Finalmente había suspirado profundamente. La familia es algo complicado, mi querido Héctor. A veces las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes tienen consecuencias que nos persiguen toda la vida. Esa respuesta había dejado a Héctor con más preguntas que respuestas, pero había aprendido a respetar los silencios de Diego. Había misterios en la vida del anciano que parecían demasiado dolorosos para ser compartidos, al menos por el momento. Con el paso de los meses, la relación entre ambos hombres había evolucionado más allá de la simple cortesía. Diego había comenzado a interesarse genuinamente por la vida de Héctor, preguntándole sobre su trabajo, sus sueños y sus propios recuerdos. Héctor, por su parte, había encontrado en Diego una figura paterna que había echado de menos durante toda su vida. «Cuéntame sobre tu madre», le había pedido Diego una tarde mientras regresaban del cementerio. Héctor había sentido un nudo en la garganta. Rara vez hablaba sobre esperanza con extraños, pero Diego ya no era un extraño para él. Era una mujer muy bella y muy fuerte, había comenzado, con la voz ligeramente quebrada.
Me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo era muy pequeño. Trabajaba de costurera durante el día y limpiaba oficinas por las noches para que yo pudiera estudiar. Diego había escuchado con atención, sus ojos brillando con una emoción que Héctor no había podido identificar. Murió de cáncer cuando yo tenía 22 años, había continuado Héctor. Nunca llegué a conocer realmente la historia de mi padre. Ella siempre me decía que había sido un buen hombre que había cometido errores, pero nunca me dio más detalles. Los errores del pasado a veces son demasiado pesados para cargarlos, había murmurado Diego, más para sí mismo que para Héctor. Había algo en el tono de voz del anciano que había llamado la atención de Héctor, pero no había insistido. Cada persona tenía derecho a sus secretos, y él respetaba profundamente la privacidad de Diego. Mientras los domingos se sucedían uno tras otro, Héctor había comenzado a notar pequeños cambios en Diego. El anciano parecía más pensativo, como si estuviera luchando con alguna decisión importante. En ocasiones, Héctor lo sorprendía mirándolo con una intensidad extraña, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. ¿Se encuentra bien, don Diego?, le preguntaba Héctor cuando notaba estos momentos de distracción. Estoy bien, hijo, respondía el anciano, usando una palabra que siempre hacía que el corazón de Héctor se saltara a un latido. Solo estoy pensando en cosas del pasado. El término hijo no había pasado desapercibido para Héctor. Diego lo usaba ocasionalmente, siempre con un tono de cariño genuino que lo hacía sentir querido y protegido. Era extraño cómo una simple palabra podía llenar un vacío emocional que Héctor había cargado durante décadas. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Un domingo particularmente soleado, mientras esperaba a que Diego terminara su conversación con Florencia, Héctor se había sentado bajo un árbol cercano y había cerrado los ojos, disfrutando del calor del sol en su rostro. Cuando los abrió, encontró a Diego parado frente a él, con una expresión que nunca antes había visto. «Héctor», había dicho el anciano con voz temblorosa, «hay algo que necesito decirte». «Dígame, don Diego», había respondido Héctor, incorporándose inmediatamente. Pero Diego había negado con la cabeza, como si hubiera cambiado de opinión en el último momento. «No, todavía no es el momento», había murmurado. «Pero pronto, muy pronto». Esa conversación inconclusa había quedado grabada en la mente de Héctor como una promesa pendiente. Desde entonces, había una tensión palpable en el aire durante sus viajes dominicales, como si ambos estuvieran esperando que sucediera algo importante. El trabajo de taxista de Héctor le había proporcionado los recursos necesarios para vivir dignamente, pero nunca había sido su verdadera pasión. Había estudiado mecánica automotriz cuando era joven, y su sueño había sido siempre tener su propio taller. Sin embargo, las circunstancias de la vida lo habían llevado por un camino diferente, y ahora, a los 42 años, sentía que quizás era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Diego, con su sabiduría de años, había comenzado a alentarlo a perseguir sus sueños. «Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo», le había dicho una tarde. «He visto a hombres mayores que tú construir imperios desde cero. Lo importante es tener la determinación y la fe en uno mismo». «Es fácil decirlo, don Diego», había respondido Héctor con una sonrisa melancólica, «pero empezar un negocio requiere capital, y yo apenas tengo lo necesario para vivir mes a mes. A veces las oportunidades llegan cuando menos las esperamos», había replicado Diego con una sonrisa misteriosa que había dejado a Héctor pensando durante días. El barrio donde vivía Héctor era un lugar humilde pero lleno de vida. Sus vecinos lo conocían como un hombre honesto y trabajador, siempre dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba. Roberto, el dueño del pequeño almacén de la esquina, era uno de sus amigos más cercanos. «¿Cómo está tu anciano de los domingos?», le preguntaba Roberto cada vez que Héctor pasaba a comprar alguna cosa. «Bien, cada vez más pensativo», respondía Héctor. «Creo que tiene algo importante que decirme, pero no se decide». «Los viejos a veces cargan secretos muy pesados», reflexionaba Roberto, contando el cambio con sus manos expertas. «Mi abuelo tardó años en contarme
que había tenido una hija antes de casarse con mi abuela. El remordimiento lo había perseguido toda la vida. Estas conversaciones casuales siempre dejaban a Héctor con una sensación extraña, como si hubiera pistas importantes flotando a su alrededor que él no era capaz de interpretar. Había comenzado a prestar más atención a los detalles, la manera en que Diego lo miraba, las pausas significativas en sus conversaciones, los momentos de emoción que el anciano trataba de ocultar. Un domingo, mientras caminaban por los senderos del cementerio hacia la tumba de Florencia, Diego se había detenido repentinamente y había tomado el brazo de Héctor. ¿Alguna vez has sentido que el destino te está preparando para algo importante? Le había preguntado con una intensidad inusual. No estoy seguro de creer en el destino, había respondido Héctor honestamente. Pero sí creo que a veces las coincidencias nos llevan por caminos que no habríamos elegido por nosotros mismos. Diego había asentido lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que había estado pensando. Las coincidencias a veces no son tan casuales como parecen, había murmurado, antes de continuar caminando hacia la tumba. Esa tarde, la conversación de Diego con Florencia había sido diferente. En lugar de sus usuales relatos sobre la semana, había hablado sobre decisiones difíciles y sobre el coraje necesario para enfrentar las consecuencias de acciones pasadas. Héctor, desde su posición bajo el sauce llorón, había captado fragmentos de la conversación que lo habían llenado de una curiosidad creciente. «Ya es hora, mi amor», había susurrado Diego a la tumba. «No puedo seguir posponiendo esto. Él tiene derecho a saber la verdad». Cuando regresaron al automóvil, Diego había permanecido en silencio durante todo el viaje de regreso. Héctor había respetado su mutismo, pero había sentido que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su relación. Al llegar a la casa de Diego, el anciano había permanecido sentado en el asiento del pasajero durante varios minutos después de que Héctor apagara el motor. «Héctor», había comenzado con voz vacilante, el próximo domingo, tengo algo muy importante que decirte». «Lo estaré esperando, don Diego», había respondido Héctor, sintiendo que su corazón se aceleraba sin saber por qué. Ahora, mientras se preparaba para otro domingo, Héctor no podía sacarse de la mente las palabras del anciano. Había algo en el aire, una tensión que prometía revelaciones que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. Se miró una vez más en el espejo, ajustó su camisa blanca y tomó las llaves del automóvil. En pocas horas se encontraría cara a cara con el misterio que había estado gestándose durante meses en el corazón de Diego. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que algunas verdades esperan décadas para ser reveladas y que el amor de un padre puede manifestarse de las formas más inesperadas. El domingo había llegado con una brisa fresca que anunciaba el cambio de estación. Héctor se despertó más temprano de lo usual, con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. Las palabras de Diego de la semana anterior resonaban en su mente como un eco persistente. «El próximo domingo, tengo algo muy importante que decirte». Mientras se preparaba con más cuidado que de costumbre, Héctor no podía evitar preguntarse qué clase de revelación lo esperaba. Se había pasado la semana entera especulando sobre las posibles razones detrás de la evidente agitación del anciano. ¿Acaso Diego estaba enfermo y quería pedirle que siguiera visitando la tumba de Florencia? ¿O tal vez había decidido mudarse a un hogar de ancianos y esta sería su última visita juntos? El viaje hasta la casa de Diego se sintió más largo que nunca. Cada semáforo, cada curva en el camino, parecía extenderse eternamente, mientras Héctor luchaba contra la ansiedad que crecía en su pecho. Cuando finalmente llegó frente a la familiar Casa Blanca, con sus geranios rojos, vio que Diego ya lo esperaba en la puerta, pero había algo diferente en su postura. El anciano parecía más nervioso que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de flores blancas, y sus ojos azules brillaban con una intensidad que Héctor no había visto antes. Diego vestía su traje gris impecable como siempre, pero había una tensión en sus hombros que revelaba el peso emocional que cargaba. «Buenos días, don Diego», saludó Héctor, notando inmediatamente que algo había cambiado. «Buenos días, mi querido Héctor», respondió Diego, pero su voz sonaba más ronca que de costumbre.
como si hubiera pasado la noche sin dormir. Durante los primeros minutos del viaje, ambos hombres permanecieron en silencio. Diego miraba fijamente por la ventanilla, mientras que Héctor se concentraba en manejar, respetando el evidente estado de contemplación de su acompañante. Sin embargo, la tensión en el aire era tan palpable que parecía ocupar todo el espacio del automóvil. «Héctor», comenzó finalmente Diego, su voz apenas un susurro. «Antes de llegar al cementerio, necesito contarte una historia. Una historia que he guardado en mi corazón durante muchos años». Héctor sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la vista en el camino, dándole a Diego el espacio que necesitaba para hablar. «Hace muchos años, cuando era un hombre joven como tú», continuó Diego, «cometí el error más grande de mi vida. Un error que me ha perseguido cada día desde entonces». El anciano hizo una pausa, respirando profundamente como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Tenía poco más de 20 años cuando conocí a una mujer hermosa llamada Esperanza. Era la criatura más bella que había visto en mi vida. Cabello dorado como el sol, ojos que brillaban con una bondad infinita y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros». Héctor sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El nombre que acababa de escuchar era imposible, una coincidencia demasiado extraña para ser real. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esperanza trabajaba como costurera en una pequeña tienda del centro de la ciudad, siguió Diego, aparentemente ajeno a la conmoción que había causado en Héctor. «Yo acababa de conseguir mi primer trabajo en una empresa de construcción, y aunque no tenía mucho dinero, estaba lleno de sueños y ambiciones». Héctor quería detener el automóvil, voltearse hacia Diego y preguntarle directamente sobre la conexión que estaba empezando a formar en su mente, pero algo lo mantenía inmóvil, como si fuera un espectador de su propia vida. «Nos enamoramos perdidamente», continuó el relato de Diego, su voz ahora cargada de nostalgia y dolor. «Esperanza tenía una manera de ver el mundo que me hacía querer ser mejor hombre. Era inteligente, trabajadora y tenía una determinación que rivalizaba con la de cualquier hombre que hubiera conocido». El anciano guardó silencio por un momento, perdido en sus recuerdos. «Después de varios meses de noviazgo, le propuse matrimonio. Ella aceptó, y por un tiempo creí que tenía el mundo en mis manos. Comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Una casa modesta, una familia, una vida simple pero llena de amor». Héctor sentía que su respiración se volvía cada vez más laboriosa. La descripción que Diego hacía de Esperanza coincidía exactamente con los recuerdos que tenía de su madre. La misma determinación, la misma belleza, la misma bondad infinita que había marcado toda su infancia. Pero entonces, la voz de Diego se quebró ligeramente. «Mi familia se enteró de nuestros planes de matrimonio. Mis padres eran gente de dinero, con aspiraciones sociales que no incluían a una costurera humilde. Me dijeron que tenía que elegir, o me casaba con la hija de un socio de negocios de mi padre, asegurando así el futuro de la empresa familiar, o perdería mi herencia y sería desheredado completamente». Héctor tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener el automóvil en su carril. Las palabras de Diego estaban revelando una historia que había escuchado antes, aunque desde una perspectiva completamente diferente. «Era joven y cobarde», admitió Diego con amargura. «Pensé que podía encontrar una manera de tener ambas cosas, la aprobación de mi familia y el amor de Esperanza. Pero mientras buscaba una solución que nunca llegó, el tiempo siguió pasando». El anciano se limpió los ojos con un pañuelo que sacó del bolsillo de su saco. «Una noche, Esperanza me dijo que estaba embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero en lugar de alegrarme, entré en pánico. La presión de mi familia era cada vez mayor y yo no tenía el valor de enfrentarlos». Héctor sintió que el aire se volvía más espeso dentro del automóvil. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando los fragmentos de información que había recibido durante toda su vida con la historia que Diego estaba revelando. «Le prometí a Esperanza que encontraría una solución», continuó el relato, «pero las semanas pasaron y yo seguía posponiendo la decisión. Finalmente, mi padre me presentó un ultimátum: o me casaba con la mujer que habían elegido para mí en un mes, o perdería todo.
Diego hizo una pausa larga, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. Fue entonces cuando cometí el acto más cobarde de mi vida. En lugar de enfrentar la situación como un hombre, escribí una carta a Esperanza diciéndole que no podía casarme con ella, que había encontrado a alguien más. Le mentí diciendo que nuestro amor había sido solo una ilusión. Juvenil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego, pero continuó hablando. Nunca le dije que sabía del embarazo. Pensé que si ella creía que había dejado de amarla, sería más fácil para ambos seguir adelante con nuestras vidas. Me casé con la mujer que mi familia había elegido, una unión sin amor que duró apenas 3 años antes de que ella se cansara de mi constante melancolía y pidiera el divorcio. Héctor sentía que su mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. La historia que había escuchado durante toda su vida sobre un padre que había abandonado a su madre de repente tenía un contexto completamente nuevo. Después del divorcio, traté de encontrar a Esperanza, admitió Diego, pero había desaparecido. Nadie en su antigua vecindad sabía dónde había ido. Pasé años buscándola, contratando detectives, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarme hasta ella. El anciano se volvió hacia Héctor por primera vez durante todo el relato. Nunca la encontré, susurró, y nunca supe qué había pasado con el hijo que esperaba. Héctor tuvo que detener el automóvil en el arcén de la carretera. Sus manos temblaban tanto que no podía mantener el control del vehículo. Se volvió hacia Diego, sus ojos llenos de una mezcla de shock, dolor y una emoción que no podía identificar. «Don Diego», logró decir con voz entrecortada. «Mi madre se llamaba Esperanza». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Diego miró a Héctor como si estuviera viendo un fantasma, sus ojos azules estudiando cada detalle del rostro del hombre que había estado llevando al cementerio durante más de 3 años. «¿Tu madre?», susurró Diego, su voz apenas audible. «Esperanza González», confirmó Héctor, sintiendo que las palabras salían de su boca como si pertenecieran a otra persona. «Era costurera, me crió sola. Siempre me dijo que mi padre había sido un buen hombre que había cometido errores». Diego cerró los ojos y se llevó las manos al rostro, como si estuviera tratando de despertar de un sueño imposible. «Dios mío», murmuró, «todos estos años, todos estos domingos». «¿Es posible?», preguntó Héctor, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «¿Es posible que usted sea tu padre?», completó Diego abriendo los ojos y mirando directamente a Héctor. «Sí, hijo mío, creo que soy tu padre». El mundo pareció detenerse completamente. Héctor sentía que todo lo que había creído saber sobre su vida se estaba reorganizando en patrones completamente nuevos. El hombre que había estado ayudando desinteresadamente durante años, el anciano solitario que visitaba la tumba de su esposa cada domingo, era el padre que había añorado conocer durante toda su vida. «¿Pero cómo?», logró preguntar finalmente. «¿Cómo es posible que nos hayamos encontrado así?». Diego sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa que era tanto alegría como dolor. «Hace meses que tengo mis sospechas», admitió. «La primera vez que me hablaste de tu madre, algo en mi corazón se removió. Cuando me dijiste su nombre, cuando me contaste que había sido costurera, cuando describiste su bondad y su fuerza, todo comenzó a encajar». El anciano extendió una mano temblorosa hacia Héctor. «Tienes sus ojos», susurró. «Los mismos ojos que me enamoraron hace más de 40 años. Y tienes su bondad, esa misma generosidad del corazón que me hizo amarla tanto». Héctor tomó la mano de Diego, sintiendo por primera vez el contacto físico con el hombre que le había dado la vida. Era una mano arrugada pero fuerte, que hablaba de años de trabajo y de cargar el peso del remordimiento. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Héctor, su voz llena de emociones contradictorias. «Porque tenía miedo», admitió Diego honestamente. «Miedo de que me rechazaras cuando supieras la verdad sobre cómo abandoné a tu madre. Miedo de que me odiaras por los años que perdimos. Miedo de que prefieras seguir sin saber quién era realmente». Los dos hombres permanecieron sentados en el automóvil, detenido al lado de la carretera, procesando la magnitud de lo que acababa de ser revelado. Había tantas preguntas, tantas emociones,
tantos años de historia que llenar. Ella me hablaba de usted, dijo finalmente Héctor, rompiendo el silencio. Nunca con amargura, nunca con odio. Siempre decía que había sido un buen hombre, que había tomado decisiones difíciles. Diego sollozó abiertamente al escuchar esas palabras. Era demasiado buena para mí, murmuró. Siempre lo fue. Incluso después de abandonarla, siguió protegiendo mi memoria ante ti. Ella murió perdonándolo, le aseguró Héctor. En sus últimos días me dijo que esperaba que usted hubiera encontrado la felicidad, que esperaba que hubiera construido una buena vida. Pero no la construí, confesó Diego. Me casé con Florencia años después, cuando finalmente había aceptado que nunca encontraría a Esperanza. Florencia era una mujer maravillosa, y llegué a amarla profundamente. Pero nunca pude olvidar mi primer amor. Nunca pude olvidar el hijo que había perdido. Héctor comenzó a entender la profundidad del dolor que Diego había cargado durante décadas. El anciano no solo había perdido a la mujer que amaba, sino también al hijo que nunca había conocido, y había vivido con la culpa de esa pérdida durante más de 40 años. Florencia sabía, continuó Diego. Le conté toda la historia poco después de 1960. Casarnos. Ella me alentó a seguir buscándote, incluso después de años de búsquedas infructuosas. Cuando ella murió, me hizo prometer que no me rendiría. Héctor sintió una oleada de gratitud hacia la mujer que había compartido los últimos años de la vida de su padre, una mujer que había sido tan generosa como para alentar la búsqueda del hijo de otro amor. Por eso viene aquí cada domingo, realizó Héctor, no solo para hablar con ella, sino para pedirle guía sobre cómo encontrarme. Y ella me guió hasta ti, sonrió Diego. De la manera más hermosa posible. Me envió un hijo que me cuidaría, que me acompañaría en mis momentos de soledad, que me demostraría la bondad que había heredado de su madre. Los dos hombres se miraron en silencio, cada uno viendo en el otro un reflejo de historias compartidas y años perdidos. Había tanto que recuperar, tantas conversaciones que tener, tantos momentos que nunca podrían ser vividos, pero que podían ser imaginados. ¿Qué hacemos? ¿Ahora?, preguntó Héctor, sintiéndose como un niño perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. Ahora, dijo Diego apretando la mano de su hijo. Continuamos nuestro domingo. Vamos a visitar a Florencia y le contamos que finalmente nos encontramos. Y después comenzamos a conocernos como padre e hijo. Héctor asintió, encendió el automóvil y continuó el viaje hacia el cementerio. Pero ahora todo era diferente. Ya no era un hombre solitario ayudando a un anciano desconocido. Era un hijo llevando a su padre a visitar a la mujer que había bendecido su reunión desde más allá de la vida. El cementerio de La Paz nunca había parecido tan hermoso como ese domingo. Los árboles parecían brillar con una luz especial y hasta el viento susurraba melodías de esperanza y reconciliación. Cuando llegaron a la tumba de Florencia, Diego se sentó en su silla habitual, pero esta vez Héctor se quedó a su lado en lugar de alejarse. Florencia, mi amor, comenzó Diego, hablando a la lápida como siempre. Quiero presentarte a alguien muy especial. Este es Héctor, mi hijo, el hijo que busqué durante tantos años, el hijo que tú me ayudaste a encontrar. Héctor sintió una calidez extraña, como si una presencia benevolente los estuviera envolviendo a ambos. Por primera vez en su vida se sentía parte de una familia completa, incluso si esa familia incluía a alguien que ya no estaba físicamente presente. Gracias, susurró hacia la tumba. Gracias por cuidar de él hasta que pudimos encontrarnos. Mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, padre e hijo permanecieron juntos en el cementerio, compartiendo historias, llenando los vacíos de décadas de separación y construyendo los cimientos de una relación que había estado destinada a existir desde el momento mismo en que Héctor había decidido ayudar a un anciano solitario en un domingo lluvioso. El misterio había sido resuelto, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Las semanas que siguieron a la revelación transformaron completamente la vida de ambos hombres. Héctor ya no era solo un taxista solitario que había perdido a su madre demasiado joven
y Diego ya no era únicamente un viudo melancólico que vivía de recuerdos. Habían encontrado algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar: una familia. Los domingos seguían siendo sagrados, pero ahora tenían un significado completamente diferente. En lugar de ser una rutina de cortesía entre un chofer generoso y un anciano agradecido, se habían convertido en reuniones familiares, donde padre e hijo compartían no solo el viaje al cementerio, sino también comidas, conversaciones profundas y la reconstrucción paciente de una relación que había comenzado 43 años tarde. Diego había insistido en que Héctor se mudara a su casa, una invitación que había sido rechazada inicialmente por el orgullo del hijo, pero que finalmente había aceptado cuando se dio cuenta de que su padre necesitaba tanto como él esa proximidad cotidiana. La casa que antes había albergado solo la soledad de un viudo, ahora resonaba con risas, conversaciones y el sonido de dos generaciones aprendiendo a conocerse. «No puedo aceptar que pague por todo», había protestado Héctor durante una de sus primeras conversaciones sobre el futuro. «Tengo mi trabajo, puedo contribuir con los gastos». Diego había sonreído con esa expresión paternal que estaba aprendiendo a reconocer. «Hijo, he vivido 43 años esperando la oportunidad de cuidar de ti. Déjame disfrutar al menos de algunos meses de compensar el tiempo perdido». Pero Héctor había mantenido su posición. Era un hombre que había aprendido a valerse por sí mismo desde muy joven, y aunque apreciaba profundamente la generosidad de su padre, necesitaba mantener su dignidad y su independencia. Llegaron a un acuerdo. Héctor continuaría trabajando como taxista, pero viviría en la casa familiar y contribuiría con lo que pudiera mientras planificaban el futuro. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas, sentados en el jardín trasero de la casa, mientras bebían té y observaban las estrellas, que Diego reveló otro secreto que había guardado durante décadas. Héctor había comenzado con esa forma cautelosa de abordar temas delicados que su hijo ya había aprendido a reconocer. «Hay algo más que necesitas saber sobre mi situación financiera». Héctor había levantado la vista hacia su padre, viendo la familiar expresión de nerviosismo que precedía las revelaciones importantes. «Cuando me casé con la mujer que mi familia había elegido para mí», continuó Diego, «heredé una parte considerable de los bienes familiares. Después del divorcio ella se quedó con una porción, pero yo conservé propiedades y inversiones que han crecido durante los años». El anciano hizo una pausa, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. «Nunca supe qué hacer con ese dinero. Me sentía como si fuera dinero manchado, ganado a costa de perderte a ti y a tu madre. Durante años consideré donarlo todo, pero Florencia me convenció de guardarlo, diciéndome que tal vez algún día podría usarlo para reparar el daño que había causado». Héctor sintió una familiar mezcla de emociones. El descubrimiento de que su padre era un hombre adinerado añadía otra capa de complejidad a una situación que ya era suficientemente complicada. «¿Qué está tratando de decirme, papá?», preguntó, usando por primera vez conscientemente la palabra que había anhelado pronunciar durante toda su vida. Diego sonrió al escuchar ese título tan esperado. «Estoy tratando de decirte que tengo los recursos para ayudarte a cumplir ese sueño del que me hablaste, tu taller mecánico. Podemos hacerlo realidad». La propuesta había dejado a Héctor sin palabras. Durante años había soñado con tener su propio negocio, pero siempre había parecido una fantasía inalcanzable. Ahora, de repente, se presentaba como una posibilidad real. «No puedo aceptar eso», había respondido inmediatamente. «Sería como aprovecharse de usted». «No sería aprovecharse», había insistido Diego. «Sería permitir que un padre ayude a su hijo a construir su futuro. Es lo que cualquier padre haría si tuviera los medios para hacerlo». Las negociaciones habían durado varias semanas. Héctor, fiel a su naturaleza independiente, había insistido en que cualquier ayuda financiera fuera estructurada como un préstamo con intereses y un plan de pagos establecido. Diego, por su parte, había querido simplemente regalar el dinero a su hijo como compensación por los años perdidos. Finalmente, habían llegado a un compromiso que satisfacía el orgullo de Héctor y el deseo paternal de Diego.
El taller sería establecido como una sociedad entre padre e hijo, con Diego proporcionando el capital inicial y Héctor aportando su experiencia y trabajo. Las ganancias serían compartidas y, gradualmente, Héctor podría comprar la participación de su padre si así lo deseaba. El proceso de encontrar el local perfecto se había convertido en una aventura compartida. Habían recorrido docenas de propiedades, Diego emocionándose como un niño con cada posibilidad, mientras Héctor aplicaba su experiencia práctica para evaluar las ventajas y desventajas de cada opción. Finalmente, habían encontrado el lugar perfecto, un amplio local en una zona comercial activa, con suficiente espacio para varios vehículos, una oficina adecuada y la posibilidad de expansión futura. El edificio necesitaba algunas renovaciones, pero eso solo había agregado emoción al proyecto. «Será perfecto», había declarado Diego la primera vez que visitaron el lugar juntos. «Puedo imaginarte aquí, construyendo tu negocio, ayudando a la gente de la comunidad». Héctor había caminado por el espacio vacío, visualizando dónde colocaría el equipo, cómo organizaría el área de trabajo, cómo recibiría a los clientes. Por primera vez en su vida, su sueño se sentía completamente tangible. Mientras los preparativos para el taller avanzaban, la relación entre padre e hijo se profundizaba. Diego había comenzado a acompañar a Héctor en algunos de sus viajes como taxista, fascinado por conocer el mundo en el que su hijo había vivido durante tantos años. Estas expediciones le habían dado una perspectiva completamente nueva de la ciudad y de la vida que Héctor había construido por sí mismo. «Eres muy respetado», había observado Diego después de ver cómo los clientes regulares de Héctor lo saludaban con cariño genuino. «Has construido una reputación sólida basada en tu honestidad y tu trabajo duro». «Aprendí de mi madre», había respondido Héctor. «Ella siempre decía que la reputación es lo único que realmente poseemos y que toma toda una vida construirla, pero puede perderse en un momento». Estas conversaciones habían llevado naturalmente a más historias sobre esperanza. Diego escuchaba cada anécdota con una mezcla de alegría y dolor, aprendiendo sobre la mujer en la que se había convertido el amor de su juventud y sobre la madre extraordinaria que había criado a su hijo con valores tan sólidos. «Ella te habría estado muy orgullosa», había dicho Diego una noche, después de escuchar a Héctor contar sobre cómo su madre había trabajado turnos dobles para pagarle los estudios de mecánica. «Creo que también se habría alegrado de saber que finalmente nos encontramos», había respondido Héctor. «Siempre me decía que las cosas suceden por una razón, incluso cuando no podemos entenderla en el momento». Uno de los aspectos más hermosos de su nueva relación había sido la forma en que Diego había comenzado a conocer el círculo social de Héctor. Roberto, el dueño del almacén, había sido uno de los primeros en conocer la verdadera identidad del anciano de los domingos. «Entonces, usted es el padre de Héctor», había dicho Roberto con una sonrisa amplia cuando Diego había aparecido en el almacén acompañando a su hijo. «He escuchado hablar mucho de usted durante estos años. Espero que haya sido algo positivo», había respondido Diego con humor. «Todo positivo», había asegurado Roberto. Héctor siempre hablaba de cómo admiraba su dedicación a su esposa, su puntualidad, su cortesía. Nunca imaginé que estaba describiendo a su propio padre sin saberlo. Estas interacciones habían reforzado para Diego la calidad del hombre en el que se había convertido su hijo. Cada persona que conocía a Héctor tenía solo palabras de respeto y cariño para él, confirmando que, a pesar de crecer sin un padre, había desarrollado un carácter excepcional. El día de la inauguración del taller había sido uno de los más emotivos en la vida de ambos hombres. Habían trabajado juntos durante semanas para preparar el espacio, Diego sorprendiendo a su hijo con una capacidad física y una determinación que desmentían su edad avanzada. «Nunca pensé que a mi edad estaría aprendiendo a usar herramientas eléctricas», había bromeado Diego mientras ayudaba a instalar los últimos equipos. «Nunca pensé que tendría a mi padre ayudándome a construir mi sueño», había respondido Héctor, y ambos habían tenido que detenerse un momento para controlar la emoción. La inauguración había sido una celebración íntima con los amigos y vecinos de Héctor, más Roberto y algunos clientes regulares de taxi que se habían convertido en amigos a
lo largo de los años. Diego había insistido en que fuera una celebración de Héctor y de su trabajo duro, no una exhibición de su contribución financiera. Hoy celebramos el talento y la determinación de mi hijo, había declarado Diego en el brindis improvisado. Él convirtió su pasión en una profesión y su profesión en un sueño hecho realidad. En los meses que siguieron, el taller Mecánica Héctor Anijo había prosperado más allá de todas las expectativas. La reputación de 1900 en honestidad y calidad de trabajo que Héctor había construido como taxista se había transferido perfectamente a su nuevo negocio. Los clientes no solo traían sus vehículos para reparaciones, sino que recomendaban el taller a sus amigos y familiares. Diego había encontrado un nuevo propósito en ayudar con los aspectos administrativos del negocio. Su experiencia en el mundo empresarial había resultado invaluable para establecer sistemas eficientes de facturación, inventario y relaciones con proveedores. Nunca pensé que me gustaría tanto estar involucrado en un negocio otra vez, había admitido Diego una tarde mientras revisaban los libros de contabilidad. Pero esto es diferente. Esto es construir algo juntos. Y lo estamos haciendo bien, había observado Héctor, mirando los números positivos en los registros. Mejor de lo que imaginé. Pero el éxito del negocio no era lo único que había florecido. La relación entre padre e hijo había evolucionado hasta convertirse en una amistad profunda y auténtica. Diego había comenzado a participar más activamente en las decisiones cotidianas, mientras que Héctor había aprendido a apreciar la sabiduría y experiencia de su padre. Los domingos seguían siendo especiales, pero ahora incluían tanto la visita a la tumba de Florencia como tiempo para actividades que simplemente disfrutaban juntos. A veces eran comidas prolongadas en restaurantes que Diego quería mostrarle a Héctor, otras veces eran tardes tranquilas, en casa viendo partidos de fútbol o simplemente conversando. ¿Alguna vez te arrepientes de haber encontrado a un padre tan tarde en la vida?, le había preguntado Diego una tarde mientras caminaban por el parque cercano a su casa. Héctor había considerado la pregunta seriamente antes de responder. A veces pienso en todo lo que podríamos haber compartido si las cosas hubieran sido diferentes, había admitido. Pero entonces me doy cuenta de que tal vez necesitábamos encontrarnos exactamente cuando lo hicimos, cuando ambos estábamos listos para apreciar lo que tenemos. Eres muy sabio para tu edad, había sonreído Diego. Tuve una buena maestra, había respondido Héctor, y ahora tengo un buen maestro también. Un año después de su reunión, los domingos habían adquirido una nueva tradición. Además de visitar a Florencia, habían comenzado a visitar también la tumba de Esperanza. Diego había insistido en que era importante honrar la memoria de la mujer que había criado a su hijo con tanto amor y sacrificio. La primera visita a la tumba de Esperanza había sido profundamente emocional para ambos. Diego había traído flores, las mismas rosas blancas que llevaba a Florencia, y había hablado con la lápida como si Esperanza pudiera escucharlo. «Esperanza, mi amor», había comenzado, su voz temblando con emoción. «He venido a pedirte perdón y a darte las gracias. Perdón por abandonarte cuando más me necesitabas, y gracias por criar a nuestro hijo para que se convirtiera en el hombre extraordinario que es». Héctor había observado a su padre con lágrimas en los ojos, viendo cómo el círculo de dolor y pérdida finalmente se cerraba con perdón y gratitud. «También he venido a prometerte algo», había continuado Diego. «Prometo cuidar del regalo que me diste, nuestro hijo. Prometo ser el padre que debería haber sido desde el principio». Después de esa visita, habían establecido la rutina de pasar tiempo en ambas tumbas cada domingo, creando un ritual que honraba tanto al amor perdido como al amor encontrado. El segundo aniversario de su reunión había sido marcado por una celebración especial. El taller había crecido hasta emplear a 2 mecánicos adicionales, y Héctor había comenzado a planear la expansión a un segundo local. Diego, ahora con 75 años, mantenía una vitalidad sorprendente y continuaba siendo una parte integral tanto del negocio como de la vida cotidiana de su hijo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, había reflexionado Diego durante la cena de celebración. «¿Qué?», había preguntado Héctor, que comenzó con un simple acto de bondad. «Tú decidiste ayudar a un anciano desconocido,
sin esperar nada a cambio, y ese acto de bondad nos devolvió todo lo que habíamos perdido. Héctor había asentido, pensando en el camino improbable que los había llevado desde ese primer domingo lluvioso hasta este momento de completitud familiar. Mamá siempre decía que la bondad tiene una manera de regresar a nosotros, había recordado, aunque a veces toma décadas. En las noches tranquilas, cuando el taller estaba cerrado y la casa estaba en silencio, a veces Héctor se quedaba despierto, reflexionando sobre la extraordinaria serie de coincidencias que habían hecho posible su reunión. Si no hubiera decidido trabajar como taxista ese día particular, si no hubiera visto a Diego bajo la lluvia, si no hubiera tenido la compasión de detenerse y ofrecerle ayuda, sus vidas habrían continuado por caminos paralelos pero separados para siempre. Pero las coincidencias habían ocurrido, y ahora tenía no solo un padre, sino un socio, un amigo y un compañero en la construcción de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Los domingos seguían siendo especiales, pero ya no eran días de melancolía y recuerdos dolorosos. Eran días de familia, de gratitud y de celebración de todo lo que habían encontrado juntos. Cuando visitaban las tumbas de Florencia y Esperanza, ya no iban como hombres solitarios cargando dolor, sino como padre e hijo compartiendo recuerdos y honrando a las mujeres que habían hecho posible su historia de amor. ¿Crees que ellas sabían?, había preguntado Héctor una tarde, mientras colocaban flores frescas en ambas tumbas. ¿Sabían qué?, había respondido Diego, que de alguna manera nos encontraríamos, que de alguna manera esto terminaría bien. Diego había sonreído, mirando hacia el cielo donde las nubes se movían lentamente como bendiciones silenciosas. Creo que el amor verdadero tiene una manera de encontrar el camino de regreso a casa, había dicho, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuán imposible parezca. Y mientras el sol se ponía sobre el cementerio de La Paz, padre e hijo habían permanecido juntos en silencio, sabiendo que habían encontrado algo que vale más que cualquier tesoro. Una familia reunida por el destino, fortalecida por el perdón y bendecida por un amor que había sobrevivido décadas de separación para florecer en un domingo perfecto, cuando un chofer había decidido llevar gratis a un anciano a visitar la tumba de su esposa. La historia había comenzado con un misterio y había terminado con una revelación que cambió dos vidas para siempre, porque a veces las mejores historias son aquellas donde el amor encuentra el camino de regreso a casa,